El capítulo de hoy comienza hablando de la mujer sabia y prudente y termina también hablando del siervo fiel y prudente que gana el favor del rey. Siguiendo con una figura literaria de contrastes, en donde una idea contradice a la otra o es contraria a la otra, el sabio nos enumera acá una serie de consejos útiles para la vida. El verso 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba. Salomón ya ha hablado algo sobre la mujer prudente y sabia. ¿Cómo era una mujer en ese tiempo prudente o sabia? En esa época el papel de la mujer básicamente consistía en ser ama de casa y educadora de sus hijos. Los esposos por su trabajo se desentendían del hogar, a veces viajaban por mucho tiempo, lugares o distancias largas, y entonces las damas estaban a cargo de sus hijos. Una mujer sabia para esos tiempos era una dama hacendosa, buena administradora, educaba sabiamente a sus hijos y buscaba que toda la familia gozara de un buen nombre y crédito con los de afuera. Luego nos dice el proverbista, quítate de delante del hombre necio, porque no hallarás ciencia en sus labios. La ciencia del prudente está en comprender su camino. La indiscreción de los necios es engaño. Los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Debemos ser prudentes al no entrar en contiendas con nadie. En el capítulo 26, verso 4, nos aconsejará también Salomón, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Quien discute con el terco se vuelve terco. En este caso, el único medio de reprender al que habla necedad o perversidad es marcharse a otro lugar, dijo Henry. Al negativo, al terco, al caprichoso, hay que respetarlo, pero también hay que obviarlo, hay que alejarse de él. Siempre hemos de buscar el punto de vista de las personas, respetarlos, pero luego hay que abandonar al necio. Luego el verso 13 dice, aún en medio de la risa se duele el corazón. Aún en medio de la risa se duele el corazón. Y el término de la alegría es la congoja. Salomón nos está hablando acá de que el gozo del cristiano y de cualquier ser humano no es pleno ni totalmente completo en esta tierra. La plenitud será hasta que lleguemos al cielo. Podemos estar felices y reír, pero siempre estamos conscientes de que en cualquier momento vendrán pruebas, una enfermedad, una mala noticia, etcétera, porque estamos en guerra, porque tenemos una lucha contra el enemigo de Dios. Mientras estemos en este mundo, el dolor, las congojas siempre serán parte de la vida. Sin embargo, cumplen un propósito para nuestro bien. Toda prueba que pasemos en esta tierra tratará de pulir nuestro carácter, eliminar toda impureza y tosquedad. Luego nos dice el verso 17, el que fácilmente se enoja comete locuras. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad, dice el verso 29. Y el 30 dice, el corazón apacible es vida para la carne. Probablemente conocemos a personas que se enojan con facilidad, o probablemente nosotros mismos podemos tener el problema que señala acá el proverbista. Muchos de los padres nos hemos equivocado cuando nos enojamos y nos llenamos de ira contra nuestros hijos o contra alguien más. El enojo y la ira nos afectan grandemente porque producen resultados nocivos para nuestra salud. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico, se provocan contracturas, dolores musculares, jaquecas, se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis, etc. Por tanto, evitemos enojarnos. Y el verso 23 también tiene otro consejo sabio. Dice, en toda labor hay fruto.
Siempre existen los que ponen excusas de no lograr resultados por su trabajo, pero este texto expresa que todo aquel que es diligente y su diligencia lo lleva a hacer algo, a construir algo, siempre sacará algún provecho, porque Dios verá su esfuerzo y lo recompensará de acuerdo a ese esfuerzo. A veces tendemos a desanimarnos porque no vemos que las cosas vayan encaminándose hacia algo, y es ahí cuando la fe debe hacernos avanzar y tener siempre presente este texto, que cuando hacemos algo, Dios siempre nos dará el fruto de nuestro trabajo. Y por último tenemos un versículo muy conocido donde dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice el verso 12. Un camino es para el cielo, pero el otro es contrario, es un camino que conduce al infierno. Uno conduce a la vida y el otro a la muerte. El problema es que según este versículo, el que conduce a la muerte nos hace creer que nos conduce a la vida. ¿Cómo entonces podemos saber cuál es el genuino? Bueno, mis amigos, seamos conscientes que solo un estudio muy sigiloso y muy diligente de la palabra de Dios nos permitirá discernir claramente cuál es un camino y cuál es el otro camino, y poder identificar el camino que nos conduce a la patria celestial. Mucha oración y mucho estudio nos permitirá siempre ir de la mano de Jesús, y con seguridad llegaremos a la Canaán celestial. Te deseo que pases un hermoso día.